comenzamos un nuevo año. ¿Ya han sentido hablar de esta materia? ¿Saben que es una de las mejores de la carrera? ¿Algo de eso, no? Bueno, hoy vamos a ver una clase que en realidad es como un panorama de lo que va a ser la materia en sí misma. Vamos a hablar del rol de los microorganismos en la salud, de la enfermedad, cuáles son sus factores de influencia, cómo es que realmente se desencadena una patogenia en el ser humano. Van a ver que no todas las bacterias son patógenas. Y por supuesto que si puede llegar a ser una clase dinámica, ustedes ya algunos de estos contenidos más o menos los pueden tener claros de otras asignaturas, no hay ningún problema en que me pregunten o se haga una clase dinámica. Por eso siéntanse relajados. La idea no es que la clase sea tan unidireccional, sino que si ustedes quieren y pueden, participen sin ningún problema. Ustedes han estado viendo más o menos el programa de la materia. Bueno, han visto que es una carga horaria bastante importante. Tienen 2 clases teóricas por semana, que son clases obligatorias, tienen 2 prácticas por semana. ¿Cuál es la idea? La idea de la cátedra es que ustedes vayan teniendo toda la parte teórica y la guía de trabajo práctico, donde van a tener la explicación práctica antes de llegar al práctico. Si bien ustedes no van a rendir durante el teórico práctico contenidos de la clase teórica, eso lo dejamos para los parciales y para el final, el hecho de que ustedes ya estén hablando de un determinado microorganismo en la clase teórica, luego lo vean en la parte práctica y luego en la práctica, a ustedes les hace aprender cada uno de los microorganismos. Una vez que logramos eso, que es la primera etapa de la materia, viene una segunda etapa de la materia, que también es muy importante, donde ustedes tienen los famosos talleres. En esos talleres, que ya en su momento les vamos a explicar en detalle, ¿qué vamos a lograr nosotros? Que ustedes puedan aplicar todos los conocimientos que han adquirido acá para cada uno de los microorganismos en una muestra clínica, para poder hacer el diagnóstico. Porque no es lo mismo ver uno por uno de los microorganismos en un cultivo puro que tratar de aislar y de identificar el microorganismo en una muestra clínica verdadera. Entonces así van a ver que está estructurada la materia. Bueno, entonces hoy vamos a ver el rol de los microorganismos en la salud. ¿Cuáles son los objetivos de esta clase? Nosotros queremos que el alumno adquiera conocimientos en microbiología, todo lo que está referido a los microorganismos, incorpore conceptos sobre reproducción bacteriana y formación de biofilm, analice y distinga las estructuras responsables de la virulencia. Ustedes van a ver que hay muchos factores de virulencia en una bacteria que nos sirven por una parte para conocer todo lo que es la fisiopatogenia de esa bacteria y por otra parte son factores de virulencia que sabiendo que están, ustedes los van a poder detectar en el laboratorio para hacer un diagnóstico. Luego vamos a interpretar los mecanismos de patogenia y vamos a conocer el rol del laboratorio de microbiología en el diagnóstico. Entonces, la primera pregunta que nos hacemos en esta clase, ustedes ya deben haber cursado microbiología general, es si la exposición a los microorganismos siempre nos contagia o nos enferma. ¿Y ustedes qué me responderían? Que no. Eso lo sabemos todos. Entonces, vamos a empezar a ver conceptos que nos pueden servir para esta asignatura, como por ejemplo, infección versus enfermedad. Porque acá, en esta asignatura, hoy vamos a ver un panorama de todas las bacterias, pero luego ustedes van a ver cada uno de los procesos infecciosos en detalle. Entonces, ¿qué es lo que debe suceder para que haya una infección y posteriormente una enfermedad? Los microorganismos patógenos deben estar vivos. Por eso ya vamos a llegar a ver que si bien hay muchas metodologías para hacer el diagnóstico y es una herramienta muy valiosa la biología molecular no nos permite asegurar que el microorganismo esté vivo. Porque lo que nosotros estamos investigando es un determinado gen, lo cual no significa que ese gen se exprese o que ese microorganismo esté vivo. Entonces, es una condición muy importante que el microorganismo patógeno para producir una infección y una enfermedad
debe estar vivo. Debe conservar su capacidad para infectar. Hay ciertos microorganismos que ustedes van a ver a lo largo de la materia que pueden producir toxinas. Y esas toxinas se transmiten a través de un fago. Y si esa bacteria, en su ciclo lisogénico, puede perder la toxina y el fago, entonces muchas veces puede perder un factor de virulencia. O sea, el factor de virulencia tiene que estar presente para que se desencadene la infección. Otra característica, otra condición importante es que nos tenemos que exponer a un número suficiente de microorganismos. No todos los microorganismos nos van a infectar con el mismo número, y eso es lo que se conoce como dosis infectiva. ¿Qué es la dosis infectiva? Es la cantidad de microorganismos capaces de infectar, como su nombre lo está diciendo. Por ejemplo, tenemos microorganismos como una Shigella que tienen una dosis infectiva muy baja. 10 a 100 bacterias me pueden producir una infección y una enfermedad. Y otros, como por ejemplo una diarrea por salmonela, que necesito 10 a la 8 mínimamente de microorganismos para que me produzcan una enfermedad. Entonces la infección está muy relacionada con la dosis infectiva. ¿Se entiende? Y se necesita que los microorganismos encuentren una vía de entrada a nuestro organismo. Muchas veces van a ver que tenemos microorganismos que normalmente habitan en una zona del cuerpo, como por ejemplo la piel, y ante una abrasión o una cirugía mediante una herida quirúrgica, esos microorganismos pueden ingresar a nuestro cuerpo. O a lo mejor pueden ingresar a través de un alimento contaminado, en el caso de una diarrea. Hay diversas situaciones, pero tienen que encontrar una puerta de entrada a nuestro cuerpo. ¿Sí? Bueno, repasemos un poquito cómo es una bacteria. Ustedes esto lo deben haber visto en microbiología general. ¿Cuál es la principal diferencia entre una célula procariota y una célula eucariota? El núcleo. El núcleo, muy bien. ¿Cómo es el núcleo de una célula procariota? No tiene núcleo frío. No tiene un núcleo, tiene un ADN cromosómico que está totalmente súper enrollado y compacto. Se alberga muchísima información en un ADN que está súper enrollado y muy compacto. ¿Y cuál otra diferencia existe entre una célula procariota y eucariota? ¿Y qué más? La pared celular. La pared celular es muy importante que ustedes tengan presente, que repasen un poquito cómo es la estructura de la pared celular. Por un lado, porque le da la integridad a la bacteria y le permite mantenerse en medios donde pueda haber un cambio de molaridad. Ustedes no se olviden que la bacteria, si está produciendo una infección, está dentro de nuestro cuerpo, en lugares donde la molaridad no siempre está totalmente equilibrada. Entonces la pared celular le permite supervivir frente a esos cambios osmóticos y le da estabilidad y estructura a la bacteria. Tenemos la pared celular. Algunas bacterias están recubiertas de una estructura de tipo polisacárida, que ¿cómo se llama? Cápsula. Y en una bacteria patógena, ¿cuál es la principal función que cumple esa cápsula? Inhibe la fagocitosis. Entonces ya van a ver cuál es la ventaja que pueden tener las bacterias capsuladas frente a otras que no lo son. La principal función es inhibir la fagocitosis. Bueno, ya hemos dicho que tiene una membrana plasmática que también es una doble membrana por donde hay un intercambio de iones, nutrientes, electrolitos. Tiene pilis. ¿Para qué pueden servir los pilis a la bacteria? ¿Qué les parece? Para traer sustancias alimenticias, por ejemplo, o para el movimiento. Para adherirse. O sea, el pili es una estructura de naturaleza proteica que le permite a las bacterias adherirse entre sí. Ya van a ver cómo las bacterias forman verdaderas comunidades que a veces tapizan las células porque se unen entre sí y a su vez adherirse a la célula. Esa es la función del pili. Y luego tienen otra estructura proteica, como están viendo acá, que son los flagelos. ¿Para qué les parece que serían los flagelos? Para la movilidad. Los flagelos pueden tener diferentes disposiciones en las bacterias y eso también nos ayuda en la caracterización de la bacteria. Estos flagelos que están viendo en un extremo de la bacteria pueden ser monotricos cuando están en una sola zona de la bacteria
paso de la forma de las bacterias. ¿Por qué es importante conocer las bacterias? Porque para ustedes, en el diagnóstico microbiológico, un paso muy importante es la microscopía. Entonces, tenemos que prestarle mucha atención a las coloraciones que hacemos en el laboratorio, a la forma en la que utilizamos el microscopio, le damos valor y le damos importancia al paso en el que estamos haciendo y observando una coloración de grano. ¿Qué formas podemos ver? ¿Se acuerdan cómo eran los cocos? Si tenemos un estreptococo, un neumococo, un estreptococo pneumoniae, un estafilococo, ¿qué podríamos ver? ¿Recuerdan algo de nuestro general? ¿Cómo son los estreptococos? ¿Qué forma? ¿Qué forma? Cadenas, ¿recuerdan? Si vemos microorganismos que sean cocos gram positivos en cadenas, vamos a pensar que estamos frente al género Streptococcus. ¿Y qué pasa si vemos cocos gram positivos en racimos? Estafilococcus. ¿Qué otra forma puede tener la bacteria? Si no es un coco, puede ser un bacilo. Puede tener una forma de coma, y en ese caso estamos frente a Vibrio. O puede tener una forma de espirilo y estamos frente a otro tipo de bacterias que ya vamos a ver más adelante. Entonces es muy importante cuando ustedes hagan una microscopía que presten atención a la forma y al color, si estamos haciendo una coloración de gram, para ver si estamos frente a un bacilo gram negativo o positivo o un coco gram positivo o negativo. ¿Entienden? Bueno, entonces como lo podemos ver acá, pueden estar formando verdaderos granitos de café, de coco, pueden también tener una forma más lanceolada, pueden estar en forma de zarcina, si se dividen en tres planos, o pueden estar en forma de racimos, que están frente a un estafilococo. Son las distintas morfologías. Dentro de los bacilos pueden tener una estructura bacilar perfecta o una estructura donde los extremos comienzan a redondearse y tenemos una morfología de, ¿cómo se llamaría acá? De coco bacilo. Hay ciertas bacterias, como por ejemplo dentro de los bacilos gram negativos fermentadores, Klebsiella, que tienen una morfología muy característica de coco bacilo gram negativo. Entonces dentro de los bacilos podemos tener esta formita que es como si fuera un bacilo más cortito y redondeado en su extremo. ¿Qué estamos viendo acá? ¿Qué ven acá? ¿Es bacilo? ¿Es un bacilo? Es un bacilo. ¿De qué color? Violeta. Entonces estamos frente a un bacilo gram positivo. ¿Qué estamos viendo acá? Un bacilo gram negativo. Chicos, es lunes. Bueno, ¿qué más vemos acá? ¿Cómo es esta forma? Que lo acabamos de ver. Como de vidrio, como de coma. Y acá vemos la forma de espirilo, que es característica, por ejemplo, de Treponema pallidum, que es el agente etiológico de sí. Bueno, entonces les decía que la cápsula es un factor de virulencia muy importante porque inhibe la fagocitosis. ¿Cómo vemos la cápsula? Cuando ustedes estén haciendo una microscopía, se hace una coloración de gram y mueven con detenimiento el micro para ver que hay como un halo claro alrededor de la bacteria. O si están haciendo otro tipo de microscopía donde no hay una coloración de gram, sino una microscopía más directa, pueden ver como una restringencia alrededor de la bacteria, que es la forma en la que vamos a visualizar una cápsula. Esto ya sería una microscopía electrónica. O sea, la pregunta es, ¿a la cápsula la puedo ver o no la puedo ver? Y sí la podemos ver. Si estamos haciendo un gram, podemos ver esa estructura, y si estamos haciendo un fresco, movemos bien el micro y hay una luz correcta, también se puede ver ese halo claro que rodea a la bacteria. Como les decía, como ven acá, los pili les permiten a las bacterias adherirse entre sí y adherirse a una célula, por ejemplo, este es el lumen de la uretra. Vean cómo esta célula se une, estas bacterias se unen a la célula y se unen entre sí. Es una estructura muy importante el pili.
adherencia puede ser la adherencia localizada. ¿Qué les parece a ustedes? Siempre que una bacteria se adhiere a una célula del organismo, ¿encuentra un receptor? No siempre. Hay bacterias, como por ejemplo Staphylococcus aureus, que vamos a ver en la clase, que no necesita para unirse un receptor específico. Y hay otras situaciones en las que sí se necesita un receptor específico. Este es un ejemplo, por ejemplo acá, ustedes tienen una fibria que termina en una adhesina que se une a un receptor específico del tipo gangliósido, que es muy común en las células del cuerpo. Las adhesinas son proteínas de la pared celular, también otro tipo de estructura proteica que le permite adherirse, aparte de los pilis y de las fibrias, que se fijan a moléculas receptoras específicas sobre la célula hospedadora y que la bacteria de esta forma se puede adherir íntimamente y sortear algunas situaciones, como por ejemplo una eliminación de tipo física, por algún peristaltismo o por algún movimiento ciliar específico que trata permanentemente, ya vamos a ver, de eliminar a las bacterias de diferentes tractos del organismo. Otro concepto importante es la nutrición bacteriana. Esto también ustedes lo vieron en micro general. ¿Por qué es importante tener en cuenta la nutrición bacteriana? Porque ustedes, si bien hay otras metodologías que pueden aprender a lo largo de la materia, es muy importante que entiendan dónde puede crecer o no puede crecer una bacteria, cuáles son los requerimientos nutricionales que tiene una bacteria, porque eso está directamente relacionado con los medios de cultivo que ustedes van a utilizar. ¿Cuáles son las atmósferas que necesita para crecer? Si es una bacteria aerobia, si es anaerobia, si es microaerófila. Todos esos conceptos los tienen que tener claros para ver dónde van a sembrar y cómo van a incubar. Otro concepto importante a tener en cuenta es el crecimiento bacteriano. Ustedes han visto también, estamos repasando conceptos que ya han visto, como por ejemplo una curva de crecimiento. ¿Se acuerdan cómo era una curva de crecimiento? ¿Qué pasaba en la primera etapa de una curva de crecimiento? Había un periodo de latencia donde el organismo empezaba a juntar para crecer, después tenía una fase exponencial de crecimiento y después llegaba a la fase estacional, que era donde se equilibraban los desechos con los nutrientes que quedaban en ese proceso. Bien, ¿y a vos qué te parece? ¿Ese crecimiento se reproduce cuando vos haces un aislamiento en una placa? Sí, mientras estén las condiciones para que pueda seguir creciendo y no llegue al agotamiento. Muy bien, entonces teniendo en cuenta cómo es el crecimiento bacteriano, vamos a hacer cultivos de cuántas horas. Ustedes van a sembrar en una placa y cuánto tiempo la van a dejar hasta que el otro día puedan visibilizar las colonias. Pero en la mayoría de los casos, 18 a 24 horas. Entonces, cuando nosotros hablamos del crecimiento bacteriano, estamos hablando donde hay una etapa donde hay una multiplicación exponencial de los microorganismos, es por el tipo de replicación que tienen las bacterias. ¿Qué tipo de replicación tienen estos microorganismos? ¿Es una reproducción de qué tipo? Asexual. Asexual, muy bien. ¿Y qué es lo que está sucediendo en esa población bacteriana? Una fisión binaria. Entonces se multiplica el ADN, se dirige hacia los extremos, como lo ven acá. ¿Qué sucede? Se divide el citoplasma, se sintetiza la pared celular y a partir de una célula madre se obtienen dos células hijas idénticamente iguales de la progenitora. ¿Es así? Bueno, ¿en cuánto tiempo sucede esto que está pasando acá? En una Escherichia coli, por ejemplo. 40 minutos. En 20 minutos. Entonces, en una Escherichia coli el tiempo de replicación bacteriana es de 20 minutos. ¿Por qué les digo esto? Porque ustedes también, cuando hagan el diagnóstico, tienen que tener mucho cuidado con la recolección y el transporte y la conservación de la muestra. Si tenemos, por ejemplo, una muestra de orina, que es un líquido rico en nutrientes, y lo dejamos a temperatura ambiente, y ustedes tienen, por ejemplo, una infección urinaria, o no la tienen, pueden ser las dos situaciones, por Escherichia coli, y dejamos esa muestra a temperatura ambiente, cada 20 minutos vamos a duplicarla, la multiplicar
muy importante tener en cuenta que las bacterias tienen un tiempo de replicación muy corto, porque es una replicación binaria, asexuada y muy efectiva. Entonces puede crecer rápidamente una bacteria dentro de un líquido biológico que tenga los nutrientes necesarios. Entonces, ¿cómo crece una bacteria? Hay un incremento en el número de células por función binaria, si están los nutrientes necesarios en cantidades suficientes y si las condiciones del medio, como les decía su compañera, pH, oxígeno, etc., son las adecuadas. Entonces van a ver que tienen un periodo como de latencia, comienza a tomar los nutrientes, se multiplica, esto tiene como un crecimiento exponencial, llega a la máxima replicación bacteriana y luego hay un periodo de latencia y finalmente pueden comenzar a disminuir la viabilidad de estas bacterias. Por eso, cuando nosotros trabajamos, también en microbiología, trabajamos con cultivos jóvenes. No trabajamos con cultivos de 48 o 72 horas, salvo que sean bacterias de crecimiento más lento. Para trabajar con cultivos jóvenes, por eso hacemos una incubación de 18 a 24 horas y ese mismo día seguimos con la marcha bacteriológica. ¿Se entiende? Bueno, otro concepto importante es cómo evoluciona una bacteria. Ustedes a lo largo de la materia van a ver que hay una gran preocupación por todo el cambio genético que sufren las bacterias y la adquisición de genes, muchos de ellos de resistencia a los antimicrobianos, o la adquisición de genes que aumentan su capacidad virulenta. Si bien cuando nosotros hablamos de evolución nos vamos a fijar en la teoría de Darwin, ¿se acuerdan de la teoría de Darwin? ¿Qué decía? Es la teoría de la selección natural, que es la base de todo cambio evolutivo. Si yo les leo este texto, vamos a decir entonces que es el proceso a través del cual los organismos mejor adaptados desplazan a los menos adaptados mediante la acumulación lenta de cambios genéticos favorables en la población a lo largo de la generación. ¿Les gusta la definición? Larga, ¿no? Bueno, si esto lo llevamos a la realidad, es verdad lo que decía Darwin. El problema de Darwin es que él no trabajaba con bacterias. Era un naturalista que trabajaba con seres vivos muy pequeños, con insectos, otras lombrices, plantas, pero que eran seres vivos que él podía visibilizar. Después se comienza a tratar de entender todo esto en el mundo microbiológico. Pero en una bacteria, si bien es real lo de la selección natural, o sea, siempre va a sobrevivir el más fuerte, no necesariamente tienen que ser cambios lentos a lo largo del tiempo, donde el mejor adaptado puede sobrevivir. Las poblaciones bacterianas crecen masivamente, hay una dinámica de la plasticidad genética que es enorme. Imagínense ustedes, si tienen un tiempo de replicación de 20 minutos, todo lo que puede suceder a medida que esa población bacteriana se va a replicar. Como las bacterias tienen mucha plasticidad genética, ¿qué es lo que va a pasar? Va a haber un constante intercambio de genes. ¿Qué procesos recuerdan ustedes por los cuales una bacteria puede cambiar sus genes? La conjugación. La conjugación. La conjugación. ¿Qué más? La transformación. O sea, existen diferentes mutaciones. Las mutaciones pueden ser puntuales o se puede perder fragmentos de DNA de diferentes tamaños. Esto le permite a la bacteria evolucionar constantemente y le da una capacidad adaptativa enorme. Por eso que cada vez vemos bacterias que se adaptan mejor a su nicho ecológico en cuanto a su virulencia y a la resistencia a los antimicrobianos. Entonces, si bien vamos a hablar de selección natural y nos vamos a basar en la teoría de Darwin, no tenemos que perder de vista que esto es un cambio que se produce en tiempo real. Permanentemente las bacterias están cambiando e intercambiando su material genético. ¿Se entiende? Bueno, otro concepto importante es la relación entre las bacterias. Nosotros podemos tender a pensar de que una bacteria nos va a producir un proceso infeccioso por una bacteria. ¿Qué les parece a ustedes? No, las bacterias viven en verdaderas comunidades. Esas comunidades que están íntimamente relacionadas con la producción de biofilm.
¿Ustedes han sentido hablar del biofilm? ¿Qué sería el biofilm? Es una matriz. Sí, matriz extracelular. ¿Y cómo está compuesta? Por polisacáridos. Muy bien. ¿Y qué más? Agua. El biofilm tiene una composición que fundamentalmente consiste en polisacáridos y agua. Y muchísimos tipos bacterianos. No podemos pensar que en el biofilm hay un solo tipo de bacteria. Hay verdaderas comunidades bacterianas que se comunican entre sí. ¿Y cómo se comunican entre sí? ¿Han sentido hablar del quorum sensing? Bueno, estas comunidades bacterianas se comunican entre sí, o sea, se censa la densidad poblacional dentro de una comunidad bacteriana por ciertas sustancias químicas que se pueden ir liberando a medida que aumenta el número de microorganismos en la población. Eso ustedes también de alguna manera lo vieron, pero quiero que tengan en cuenta que cuando hablamos de un proceso infeccioso, de una bacteria que está desencadenando una infección, muchas veces esta bacteria está formando parte de una comunidad bacteriana e intercambiando nutrientes, factores de virulencia, nicho ecológico, con otras bacterias que pueden ser colonizantes o patógenas también, y donde un componente muy importante de toda esta comunidad bacteriana es el biofilm. También, dentro de las bacterias benéficas, no podemos perder de vista que las bacterias cumplen un rol fundamental en el medio ambiente, en el ciclo de nitrógeno, en el reciclaje de la materia orgánica, permiten producir algunos productos alimenticios, como ya deben haber visto, quesos, yogures, embutidos. En medicina, las bacterias también constituyen una herramienta muy importante porque nos permiten elaborar antibióticos semisintéticos o sustancias proteicas, como por ejemplo la insulina. Nosotros podemos, mediante la clonación, lograr que una bacteria produzca grandes cantidades de algún producto que nosotros estemos necesitando, y eso es una herramienta biotecnológica muy importante. Otro concepto, ¿cómo vamos? Sueño del 0 al 10. No, estamos durmiendo tanto, pero bueno. Entonces, otro concepto muy importante que queremos que vean es la ecología microbiana, el concepto de la ecología microbiana. ¿Han sentido hablar del microbioma humano? ¿Qué sería el microbioma? Son microorganismos que naturalmente tiene el humano. Muy bien, es básicamente la carga bacteriana que tiene nuestro cuerpo y la estudia en su relación con el medio ambiente, porque no está sola, está en contacto con el medio ambiente, y en su relación con otros microorganismos que componen este microbioma. O sea, hay una interrelación entre las bacterias con el cuerpo y con el medio ambiente. Entonces, en esta otra etapa de la clase, lo que queremos es que ustedes conozcan cuál es la microbiota normal de nuestro cuerpo, es muy importante conocerla, cuáles son las estructuras responsables de la virulencia y cómo se interpreta un mecanismo de fisiopatogenia. Fíjense la cantidad de bacterias o de microorganismos que pueden estar tapizando nuestro cuerpo. Esta foto es medio antigua, es de una profesora a la que queremos mucho, es Marta Cecilia, y yo se las vuelvo a mostrar porque de alguna manera grafica lo que está pasando en el organismo humano. Está completamente tapizado de bacterias y el número de microorganismos que contiene un individuo supera a la población mundial. O sea, imagínense la gran diversidad de microorganismos que están descubriendo nuestro cuerpo. Cuando hablamos de estos microorganismos que recubren nuestro cuerpo, tenemos que tener en cuenta que la microbiota puede ser transitoria, residente o normal, o que podemos tener microorganismos que se conocen como patógenos estrictos. Quiere decir que cuando me están produciendo una enfermedad. ¿Qué les parece a ustedes que sería un ejemplo de microbiota transitoria? ¿Qué nos está diciendo la palabra transitoria?
que en un momento va a estar y después ya no va a estar. Muy bien. Entonces, ¿por qué tenemos que tener en cuenta la microbiota transitoria? ¿En qué lugares? En todo lo que es salud pública y sanitización. Ustedes imagínense en una sala de un hospital, una enfermera que está constantemente tocando o higienizando a algunos pacientes. ¿Qué va a tener en sus manos? Los microorganismos con los que pudiera estar infectado ese paciente. Esa enfermera se va a lavar las manos y ese microorganismo ya no va a estar, pero mientras estuvo es una microbiota transitoria, por ejemplo, un estafilococo meticilino resistente, que ya lo vamos a ver. ¿Qué pasa? Esa enfermera o ese personal de enfermería lleva en sus manos un microorganismo patógeno y lo puede transmitir al paciente que esté en la cama del lado o a otra sala, etcétera, etcétera. Esa flora que va a formar parte de la mano de esa enfermera durante un tiempo sería una flora transitoria. Ese es un ejemplo a tener en cuenta para saber la importancia de la sanitización. Una flora residente o normal, ¿qué les parece? Por ejemplo, nosotros en la piel tenemos estafilococcus como que está como una flora residente o normal. ¿Y qué pasa si se produce una herida o una ruptura de la barrera de la piel? Puede colonizar. Entonces son lo que se conocen como potencialmente patógenos. O sea, si encuentran la posibilidad, se pueden transformar en microorganismos patógenos. Y luego tenemos los patógenos estrictos, como por ejemplo una salmonela o una shigella, que puede llegar al intestino por la ingestión de alimentos contaminados o la ingestión de agua y que siempre que están me van a producir una diarrea. Por eso decimos que es un patógeno estricto. Entonces, veamos por ejemplo qué está pasando en la piel. Ustedes saben que la piel es el órgano más extenso del cuerpo. Tenemos aproximadamente 1,8 metros cuadrados de piel y se sabe perfectamente cómo está compuesta la microbiota de la piel. La microbiota de la piel se ha estudiado en diferentes poblaciones humanas y depende de muchos factores. Por un lado, depende del ciclo anatómico del cuerpo, si es un sitio más húmedo, menos húmedo, si está expuesto a la luz UV, depende de la alimentación de la persona, etc. O sea, no todos vamos a tener la misma microbiota, pero sí se ha visto que la mayoría de los géneros que la componen son Staphylococcus, Micrococcus, Corynebacterium, Propionibacterium. Habrán sentido nombrar el Propionibacterium acnes. Cuando las personas tienen acné, el principal agente etiológico del acné es Propionibacterium acnes, que es un microorganismo que está normalmente en la piel y que luego produce la pústula, ¿no es cierto?, la infección, y se sobreinfecta con Staphylo aureus también, pero es el principal agente etiológico del acné. Eso es con respecto a la piel. Por supuesto que todos los microorganismos, no todos, como un estafilococo puede actuar como un verdadero oportunista y ante una abrasión, como decíamos recién, producir una infección. En la zona congenital también se conoce muy bien la composición de la microbiota. Durante muchos años se pensó que la uretra era estéril, pero ya se sabe perfectamente que está colonizada con una baja densidad microbiana, pero tiene algunos microorganismos en las primeras etapas de la vida. Luego la uretra puede tener Staphyloepidermidis, Enterococcus, Corynebacterium. Y en el caso de la vagina, la composición de la microbiota vaginal va variando a lo largo de la vida. Depende de la edad de la paciente, de su fertilidad, de si es una paciente sexualmente activa, si es una mujer menopáusica, si es una anciana. O sea, no vamos a tener siempre la misma composición de la microbiota. Hay muchos factores que la pueden influenciar. En el caso de la vagina de la mujer, el principal componente es lactobacillus. El lactobacillus cumple un rol fundamental porque puede degradar el ácido láctico, puede degradar algunos nutrientes con producción de ácido láctico. El ácido láctico baja el pH y no me permite que otras bacterias patógenas me puedan producir una vaginitis o una vaginosis bacteriana. Cuando se produce un desequilibrio en esta flora vaginal, generalmente se producen este tipo de afecciones que los vamos a ver en la clase correspondiente. Entonces, si pensamos en la vagina de la mujer, saber que uno de los principales microorganismos que la colonizan es lactobacillus. En el caso del tracto
inferior y todo lo que es la cavidad oral, uno de los principales componentes son los estreptococos. Pueden ser estreptococos alfa-hemolíticos, estreptococos beta-hemolíticos, estreptococos gamma-hemolíticos, estreptococos del grupo Viridas, que ya los van a ver, que tienen un rol fundamental en todo lo que es la formación de caries. También podemos tener estáfilos, neisseria, corynebacterium, neumo, hemófilos, micoplasma, todos estos microorganismos que yo los nombro así a título informativo, ya van a ver que cuando termine la materia los van a conocer a todos y solitos van a saber cuáles están en la cavidad oral, cuáles son patógenos, cuáles son flora transitoria y todo lo que venimos viendo. Una de las microbiotas más estudiadas es la microbiota del tracto digestivo. El tracto digestivo tenemos que tener en cuenta que no toda la microbiota es similar. En la porción del estómago y del intestino delgado es muy diferente al colon terminal y al intestino grueso. Los microorganismos que pueden estar presentes son las enterobacterias, que ya van a ver ahora que la familia Enterobacteriaceae pertenece al orden Enterobacterales, ya lo vamos a ver en la clase correspondiente. Podemos también tener estreptococos, lactobacilos, bueno, numerosas bacterias. Pero esta microbiota es la microbiota más estudiada. ¿Por qué la microbiota más estudiada? Ya lo vamos a ver y conocer qué factores determinantes de la microbiota intestinal. O sea, se ha estudiado también muchas poblaciones, diferentes individuos en distintos lugares del mundo y se ha visto que los principales factores que inciden en la composición de esta microbiota es la vía de nacimiento. Es increíble cómo varía la microbiota intestinal del bebé según su mamá haya tenido un parto normal o una cesárea. No se olviden también que todos estos microorganismos que se encuentran tapizando la mucosa intestinal tienen una relación directa con el sistema inmunológico. Y eso se ve mucho, está muy influenciado en la relación con el sistema inmunológico y la composición de acuerdo al tipo de nacimiento, como venía diciendo. Si la persona consume probióticos, prebióticos, algún tipo de biótico que regula de alguna manera la flora intestinal, el genotipo del hombre, el estrés, o sea, las personas sometidas a estrés tienen muchas veces alteraciones en su microbiota, la edad del paciente, la dieta y por supuesto si está consumiendo o no está consumiendo antibióticos. Van a ver acá, en el nacimiento tenemos un predominio de Escherichia coli y otros Enterococcus. A medida que la persona va creciendo, va cambiando su composición, no vamos a leer exactamente qué microorganismos tiene, ustedes lo pueden ver en detalle, pero ven que desde el nacimiento hacia la vejez hay una variación en los microorganismos que componen la microbiota intestinal. Lo que uno tiende a estudiar siempre es la relación entre Firmicutes y Bifidobacterium. Hay valores determinados de esa fracción Firmicutes Bifidobacterium que me van a poder permitir dilucidar si estoy en presencia de una eubiosis o de una disbiosis. Vamos a hablar de eubiosis cuando haya una flora intestinal equilibrada, o sea que la composición de Firmicutes, Bifidobacterium y otros géneros que son típicos estén en una diversidad y en una proporción correcta. O sea, no me sirve tener un 1% de Firmicutes y un 99% de Bifidobacterium. Tengo que tener un porcentaje acorde a lo que sería un equilibrio de la flora intestinal. Y nos preguntamos, ¿este equilibrio puede romperse? Sí, obviamente puede romperse. Si este equilibrio se rompe, vamos a estar en presencia de una disbiosis, que como les está diciendo es una microflora intestinal desequilibrada. O sea, no vamos a tener la composición que estamos esperando y puede haber algunas consecuencias cuando una persona tiene una flora intestinal desequilibrada. ¿Han sentido hablar ustedes del eje intestino-cerebro? Ya se ha estudiado, hay numerosos trabajos y grupos de investigación que lo están estudiando y hay una comunicación directa entre el intestino y el cerebro. No solamente cuando hay un desequilibrio de la flora se pueden producir patologías a nivel intestinal, como por ejemplo una diabetes, obesidad y otras patologías, sino que está perfectamente estudiado que me puede producir alteraciones a nivel del sistema nervioso central, como por ejemplo un Parkinson, o está relacionado con depresión
depresión, con autismo. Entonces es muy importante mantener la composición de la flora. Ustedes han visto que también hay muchos grupos de estudio que los pacientes autistas están teniendo una alimentación específica para lograr mantener este equilibrio. ¿Cuáles son las funciones de la microbiota intestinal? Metabolizar los alimentos, proporcionar factores de crecimiento y algunas vitaminas que nosotros no podemos sintetizar, como la vitamina K, proteger contra infecciones por microorganismos violentos, estimular la respuesta inmune, o sea, cumple un rol muy importante. ¿Qué va a pasar con estas bacterias que componen la microbiota? También hay que tener en cuenta, como les decía, que no vamos a tener un solo patógeno que está produciendo una infección solo, sino que se tiene que adaptar a un nicho ecológico. ¿Qué es lo primero que va a pasar? Va a competir por el sitio de unión. Si las células del intestino están tapizadas por la microbiota intestinal, las bacterias patógenas no van a tener tantos receptores expuestos para unirse. Producen bacteriocinas. Muchas producen bacteriocinas que dañan a las bacterias patógenas, disminuyen los nutrientes esenciales, compiten por los nutrientes, entonces a las patógenas no les es tan fácil desarrollarse. Producen sustancias tóxicas, como venimos diciendo, el ácido láctico, y estimulan la producción de anticuerpos naturales. Entonces vean ustedes lo importante que es el papel de la microbiota. Como les decía, hay bacterias que son potencialmente patógenas y lo que conocemos como bacterias oportunistas. Ya hemos dado el ejemplo de Staphylococcus y también otro ejemplo sería Klebsiella y Escherichia coli. Klebsiella y Escherichia coli pertenecen a la familia Enterobacteriaceae y se encuentran normalmente en qué lugar del cuerpo. ¿Dónde tenemos ubicadas? ¿Cuál es el sitio normal que habitan las enterobacterias que ustedes vieron, la familia Enterobacteriaceae? En el intestino. Entonces del intestino puede llegar a la uretra, ascender y producir una infección urinaria. Por eso decimos que son patógenos oportunistas. Bueno, estos patógenos oportunistas, de los que venimos hablando, también juegan un rol muy importante en todo lo que es la placa dental. Dentro de los estreptococos del grupo Viridans, ustedes tienen algunos, como por ejemplo el grupo Mutans o el estreptococcus mitis, que pueden producir sustancias muy ricas en exopolisacáridos y entonces forman verdaderas películas que se adhieren a todo lo que es los dientes, forman la placa dental. Si la persona consume azúcares, estos microorganismos los degradan rápidamente, baja el pH, se producen algún tipo de lesiones, infectan las bacterias y se desencadenan las caries. O sea, una bacteria que forma parte de la flora normal está involucrada en todo lo que es la carie. De la misma forma, por ejemplo, si esta persona está colonizada con algún estreptococo viridans o con algún estreptococo beta-hemolítico del grupo A, si hay, por ejemplo, una extracción dentaria y ese microorganismo pasa a la sangre, me va a producir una bacteriemia transitoria, porque si el paciente tiene las defensas bajas o tiene a lo mejor alguna válvula cardíaca o alguna lesión a nivel del corazón, de sangre llega, se instala ahí y me puede producir una endocarditis. Entonces se dan cuenta cómo estas bacterias son verdaderos oportunistas y ante una situación tranquilamente me pueden desencadenar una infección. Y luego los patógenos estrictos, que les vuelvo a repetir porque muchas veces llegan al examen y me preguntan, ¿ustedes pueden tener una salmonela en el tracto intestinal y que el paciente no tenga diarrea? Y a veces lo dudan. Sí, no, puede ser, no. O sea, los patógenos estrictos siempre que están produciendo una enfermedad. Y dentro de ellos, como ya dijimos, salmonela, shigella, Neisseria gonorrhoeae, que produce gonorrea, que es una enfermedad de transmisión sexual, que también la van a ver a lo largo de la materia. Entonces, como venimos viendo hasta acá, no todos los microorganismos van a producir enfermedad, y que un microorganismo me produce una enfermedad es el resultado de un conjunto complejo de interacciones entre las bacterias y el huésped que intentan colonizar. El primer paso para que finalmente se desencadene una infección es la colonización. Por eso es que los PIRI tienen un rol fundamental en la fisiopatogenia bacteriana, porque una bacteria no va a desencadenar una enfermedad si no coloniza. Para colonizar tiene que adherirse, para adherirse la mayoría de las veces necesita PIRIs.
seres humanos han desarrollado diferentes formas de defensa, que las vamos a ver ahora a grandes rasgos, y por otro lado las bacterias han ido evolucionando para superar esas defensas. Entonces, el conjunto de todas estas situaciones va a depender que el microorganismo sea capaz de desencadenar una enfermedad. Entonces, cuando hablamos de infección cuando una bacteria crece y se multiplica en un huésped, decimos que esa bacteria está infectando el huésped. ¿Y cuándo vamos a hablar de enfermedad infecciosa? Cuando hay un daño funcional y estructural. Entonces, no siempre que haya una infección va a desencadenar una enfermedad infecciosa. Y eso también lo van a tener claro cuando terminen de cursar esta materia. Entonces, otro concepto que también me gustaría que tengan claro es que todo organismo que produce una enfermedad infecciosa se llama patógeno. El grado o nivel de expresión de la patogenicidad se denomina virulencia. Entonces yo me pregunto, ¿todos los microorganismos son igual de virulentos? No, inclusive dentro de la misma especie vamos a tener algunos que son más virulentos y otros que son menos virulentos. Y eso ya van a ver ustedes que depende directamente de qué factores de virulencia se están expresando y en qué sitio está infectando ese microorganismo. Entonces vamos a tener en cuenta, cuando haya si ponemos una balanza, que estos microorganismos me produzcan una verdadera infección en el huésped, ¿de qué va a depender? Va a depender del número de microorganismos, como veníamos diciendo, y eso ¿cómo se llama? La dosis infectiva. Va a depender de la virulencia del microorganismo, o sea, sus factores de virulencia, y va a depender de la resistencia que oponga el huésped, como por ejemplo su sistema inmune. ¿Cómo se transmite un agente patógeno? Un agente patógeno puede transmitirse por contacto directo o por contacto indirecto. En el caso del contacto indirecto puede ser el aire, la tierra, el agua, los alimentos. Hay muchísimas enfermedades transmitidas por alimentos, o si no, simplemente por algunos vectores. Entonces, ¿qué pasa luego de que un microorganismo me invade el cuerpo? ¿Qué me puede pasar? Sigue multiplicándose, desborda las defensas del huésped y me produce una enfermedad, y no queremos ser alarmistas, pero muchas veces la muerte. Ya van a ver que hay bacterias multiresistentes que si uno no establece un tratamiento en las primeras 72 horas puede llevar a ese paciente a la muerte. Entonces, esta situación en la que tenemos que exponer lo que tiene el microorganismo y las defensas del huésped y el tratamiento antibiótico, hacen una conjunción que me va a permitir que la infección sea más o menos grave. Puede pasar que este microorganismo llegue, se instale en el huésped y durante ciclos a lo largo de la vida reinfecte, se mantenga en forma latente y así sucesivamente. Lo van a ver en casos como por ejemplo la tuberculosis. Entonces decimos que el paciente tiene una infección crónica, o puede ser que el huésped tenga muy buenas sus defensas, que erradique el microorganismo y no se enferme. Son las tres situaciones frente a las cuales podemos encontrar. ¿Cuáles son los mecanismos de defensa del huésped? Ustedes saben que en nuestro organismo tenemos muchas barreras: la piel, las mucosas, los tejidos, la estructura de todo lo que es el aparato respiratorio, el aparato genital, etc. Entonces veamos, por ejemplo, ¿qué tenemos en la piel? Que decimos que es el órgano más extenso de nuestro cuerpo. Tenemos la sequedad de la piel y la acidez, que son dos factores que me están defendiendo permanentemente frente al ataque del microorganismo, porque ejercen una acción bacteriostática. Los folículos pilosos, también la piel, la descamación celular, permanentemente se produce una descamación celular y se eliminan las bacterias junto con las células de la piel. O sea, es una microbiota que permanentemente acompaña la descamación celular y está cambiando. Los folículos pilosos y las glándulas sudoríparas, ustedes saben que en esos sitios anatómicos se producen lisosimas y algunos líquidos tóxicos que tienen acción bactericida. El tejido linfoide, donde vamos a tener bastante cantidad de anticuerpos, sobre todo de la IgA secretoria, que juega un rol fundamental en la defensa del huésped, y también las células fagocíticas. Y así ustedes, cuando lean en detalle este cuadrito, van a poder ver todas las herramientas que tiene el cuerpo humano para defenderse de las bacterias. Bueno, como les decía, la mucina, la IgA, la
urinarias, no es tan fácil invadir a las células vecinas. Y bueno, todo lo que está relacionado con el sistema inmunológico. Luego también tenemos la transferrina, los leucocitos, todas las células del sistema inmune que juegan un rol fundamental en la defensa, las células T, las células B, los anticuerpos. Ustedes ya cursaron inmunoclínica. ¿Inmunoclínica o inmunobásica? Las dos. Entonces no tienen excusa. Bueno, porque hay ciertas patologías donde vamos a necesitar que repasen todo lo que es la respuesta inmune, o sea, ya tienen las herramientas. Bueno, las vías respiratorias, los conductos tortuosos que tienen el moco realmente es un verdadero elemento de defensa, los pelos nasales que tienen este movimiento que hace que se vayan eliminando las bacterias, el tracto gastrointestinal, la acidez del estómago, por eso la primera porción en el estómago, en el intestino delgado, debido a la acidez y a la presencia de ciertas enzimas, no tenemos prácticamente una microbiota muy desarrollada, y sí en el intestino grueso, donde las condiciones cambian totalmente. Entonces la acidez del estómago también es un factor que influye muchísimo. En el tracto geniculinario hay estructuras anatómicas que nos van a predisponer a una infección. Por ejemplo, la mujer, la uretra es mucho más corta que en el hombre. Si tenemos colonizado el intestino, los microorganismos llegan a la uretra es corta, puede producir una infección urinaria baja, por eso es que tenemos infecciones urinarias a repetición. Bueno, entonces otras barreras de Weber, como les decía, la temperatura corporal, diversas enzimas, las ondas peristálticas, en conjunto con lo que es la anatomía, juegan un rol fundamental. También es muy importante la edad del paciente, el estado nutricional, la presencia de enfermedades crónicas que le pueden bajar las defensas, como por ejemplo diabetes, enfermedades cardiovasculares, neoplasia o malnutrición, uso de agentes terapéuticos, como por ejemplo quimioterapia, radioterapia, corticoides, que ustedes saben que bajan las defensas, ingestas de alcohol y drogas, van a hacer que ese individuo esté mucho más expuesto a una infección que un individuo que no tenga estas influencias de la droga, del alcohol, o que no tenga un sistema inmunológico disminuido. También otros factores, como venimos viendo, algún traumatismo, alguna tensión física y emocional. Se ha visto que el estrés juega un rol fundamental en lo que es la evolución de las infecciones. Así que tienen que estar muy tranquilos cuando usen esta materia, por favor. No hay que estresarse. También la presencia de material externo en el sitio de infección, como veníamos hablando del biofilm. El biofilm les permite adherirse a todo material extraño que puede estar en nuestro cuerpo. Entonces, si tienen alguna prótesis, algún catéter, si un paciente soldado, va a estar mucho más propenso a tener, por ejemplo, un paciente soldado, una infección urinaria, un paciente cateterizado, una sepsis, porque esa sería la puerta de entrada del microorganismo. Y la bacteria, para tener sus pili, su adhesina, su cápsula, su pared celular, para poder producir exotoxinas, que son toxinas que pueden producirse en un lugar donde la bacteria está desencadenando la infección, y se liberan y viajan a distancia y actúan en otro lugar. Por ejemplo, se desplazan desde el lugar de la infección, como dice aquí, o la mayoría de las bacterias gram negativas. Ustedes saben que la estructura de la pared celular es un lipopolisacárido, y ese lipopolisacárido actúa como una verdadera toxina. Así que hay ciertos factores de virulencia de las bacterias que están muy relacionados con la gravedad del proceso infeccioso. Una de ellas es esta endotoxina. Bueno, entonces cuando hablamos de la forma en que las bacterias van a producir una enfermedad en nuestro cuerpo, hablamos de infecciones que están causadas por el crecimiento y la multiplicación del agente patógeno, o de intoxicaciones, como les decía, cuando una toxina actúa directamente. Por ejemplo, en el caso de la intoxicación alimentaria por estafilococcus. Estafilococcus produce la toxina en el alimento, y lo que nosotros ingerimos es directamente la toxina. Por eso cuando tenemos una gastroenteritis o vómito por haber ingerido un alimento contaminado con la toxina, esta patología se desencadena rápidamente. En 2 a 6 horas el paciente comienza con los síntomas, porque ingiere la toxina preformada. Diferente en el caso que, por ejemplo,
podamos ingerir un alimento que está contaminado con un E. coli productor de toxina. El E. coli ingresa, tiene que unirse en el intestino, producir la toxina, entonces el periodo de incubación y el tiempo en el que se desarrolla esa diarrea es completamente distinto, ¿entienden? Entonces los dos es por toxina, pero es diferente ingerir la toxina preformada a que el microorganismo la tenga que producir en el intestino. Bueno, hay muchos factores a tener en cuenta, ya lo van a ver a lo largo de la materia, cómo los microorganismos van desarrollando sus habilidades para adherirse y para colonizar, que como les digo es el principal paso que tiene que cumplir la bacteria para luego desencadenar la infección. Debería penetrar, invadir, evadir las defensas del huésped y finalmente lesionar al huésped. Las vías de infección hemos dicho que pueden ser exógenas o endógenas. Exógenas, por ejemplo, una inhalación, por un estreptococcus pneumoniae, un estreptococcus biógenes, la persona puede toser, se liberan unas gotitas de aerosoles y esos aerosoles pasan a otra persona, el mismo Mycobacterium tuberculosis, y así puede la persona contagiarse por vía exógena o por contacto directo. Muchas veces hay microorganismos que sobreviven mucho tiempo en las superficies inertes y yo puedo tocar una superficie inerte contaminada y contagiarme, puedo ingerir el microorganismo con algún alimento. O sea, esas serían las vías de infección exógenas y endógenas, la rotura de las barreras naturales, como veníamos viendo en la infección por estáfilos, o modificaciones en los mecanismos de defensa del huésped. Entonces, llegamos a la parte final de la clase. La idea era que ustedes tengan un panorama de todo lo que le puede suceder a la bacteria y todo lo que le puede suceder a nosotros y cómo tienen que luchar en contraposición para que finalmente se desencadene una enfermedad. Bueno, ya se desencadenó la enfermedad, ustedes son microbiólogos clínicos, son bacteriólogos, les llega una muestra al laboratorio y tienen que proceder a hacer el análisis y el informe al médico. Por eso estamos frente a un diagnóstico microbiológico. Entonces, ¿cuál es el rol del laboratorio de microbiología para poder procesar una muestra clínica? ¿Qué debe hacer un microbiólogo? Tiene que establecer la etiología. ¿Qué les parece a ustedes que significa establecer la etiología? Identificar el microorganismo causante. Ustedes tienen que ponerle el nombre al microorganismo causante de la infección. Ustedes ya van a ver que cuando estudien cada tipo de infección van a tener siempre un subtítulo que diga agentes etiológicos. Sabemos aproximadamente, de acuerdo a la edad, a la casuística, a la epidemiología, cuáles son los agentes etiológicos para determinados tipos de infecciones. Y ese es el que ustedes van a tener que identificar en el laboratorio. Entonces tenemos que ponerle el nombre al microorganismo y tenemos que determinar el comportamiento antimicrobiano de ese microorganismo en más del 90% de los casos. Eso es crucial, hacer un buen antibiograma para informar del médico. Entonces, ¿en qué vamos a contribuir nosotros los microbiólogos cuando podamos detectar el agente etiológico y hacer un antibiograma correcto? Vamos a simplificar el tratamiento. Ya van a ver que hay distintos tipos de tratamientos: tratamientos profilácticos, tratamientos empíricos, tratamientos curativos, etcétera, etcétera. Pero ante una enfermedad, una infección y que el médico le quiera dar un determinado antibiótico, necesita la documentación bacteriológica y el antibiograma. Ayuda a la medicina preventiva, evita la aparición de brotes y epidemias si somos capaces de detectar una bacteria que a lo mejor es multiresistente y que al resurgir en el hospital y damos comunicación de esa bacteria y sabemos que puede llegar a ocasionar un brote, estamos contribuyendo a que eso no suceda. Y a la diseminación, por ejemplo, de estas cepas multiresistentes. Cuando nosotros hablamos del diagnóstico de las enfermedades infecciosas, en el laboratorio podemos usar diferentes herramientas. Tenemos el tradicional método microbiológico, donde quiero que vamos a hacer aislamiento, identificación y pruebas de susceptibilidad antimicrobiana. Entonces ustedes se preguntarán, ¿todo eso vamos a hacer a lo largo del cuatrimestre? Todo eso van a hacer. En los primeros prácticos van a trabajar con un microorganismo puro, van a aprender a aislarlo, van a aprender a observar
van a ver en cada una de las patologías, como por ejemplo la conversión serológica, es una herramienta que se utiliza para ver en qué estado de una determinada enfermedad, si estoy en un proceso agudo, si estoy en un proceso crónico, etc. Métodos moleculares son útiles, sí, muy útiles. ¿Me agilizan el diagnóstico? Sí, pero ¿cuál es la principal limitación? No saber si ese microorganismo es viable. Muchas veces podría ser no necesario, pero la mayoría de las veces el gold estándar en el diagnóstico microbiológico es el aislamiento de la bacteria. Ese es el gold estándar. Y también ya van a ver a lo largo de los prácticos cómo constituyen una herramienta muy práctica los métodos automatizados, como por ejemplo el BAITE, el BACTALER o algunos métodos automatizados que vamos a ver en la clase que viene con el profesor Juan Martín, para ver todo lo que son los paneles sindrómicos que nos agilizan muchísimo el diagnóstico. Bueno, entonces cuando vamos a interpretar los resultados va a depender del tipo de metodología que hayamos utilizado. Si hemos hecho siembra y aislamiento, vamos a tener un cultivo positivo y tenemos que demostrar claramente la presencia de ese microorganismo. ¿Por qué digo claramente? Porque cuando uno trabaja con una muestra clínica, ustedes no pueden pretender que haya un cultivo puro, lo venimos hablando a lo largo de la clase. Ese microorganismo que logró infectar tuvo que luchar con todo lo que es la microbiota acompañante para poder invadir y hacer todo lo que venimos diciendo en ese nicho ecológico. Cuando yo siembro una muestra, va a estar el microorganismo patógeno y la flora acompañante, o más de un microorganismo patógeno, que en algunas infecciones son mixtas y yo tengo que detectar, seguir, estudiar ambos, 2 o 3 microorganismos que pudieran estar presentes. Entonces es una verdadera técnica artesanal. Por eso es que es muy importante que en las primeras etapas de la materia ustedes aprendan a observar las colonias, porque después se van a encontrar con una placa donde tienen diversos tipos de colonias y de acuerdo a la morfología van a ir sospechando si es el agente causal o si es parte de la flora acompañante. Bueno, la presentación de anticuerpos, donde generalmente le damos valor cuando hay una seroconversión superior a 3 títulos, y la biología molecular, que me va a permitir saber si el microorganismo está presente o no, pero no me va a permitir saber si es viable. Y así, a lo largo del procesamiento de las muestras clínicas, vamos a poder asumir, de acuerdo al tipo de muestra y al tipo de microorganismo, si estamos frente a una colonización, si estamos frente a una muestra contaminada. Por ejemplo, les puede llegar una orina al laboratorio donde no haya habido una buena higiene y tengan 3 o 4 tipos de colonias y no le daríamos valor, porque eso ya lo vamos a ver en detalle, pero podemos asumir que es una contaminación o que verdaderamente este microorganismo me está desencadenando una infección. Por ejemplo, si reciben un líquido cefalorraquídeo, que es una muestra estéril, y ahí en un estreptococcus pneumoniae no hay duda de que ese es el agente que me está produciendo la infección. Todo eso van a ir aprendiendo cuando adquieran destrezas en las técnicas microbiológicas. Entonces, ¿cómo identificamos una bacteria? También hacemos un repaso. Vamos a hacer una microscopía y vamos a ver qué tipo de bacteria es, si es un coco, si es un bacilo. Vamos a ver rasgos como por ejemplo la forma, el tamaño, si se mueve o no se mueve. Si no hiciéramos un examen en fresco, la mayoría de las bacterias tienen movimiento de tipo tinálico sobre sí mismo y en avance, que lo van a ver en los exámenes frescos. El tipo de coloración de Gram, si es bacilo, si es coco, los rasgos bioquímicos, como veníamos diciendo, sus características nutricionales, y van a entrar a tablas de identificación, donde van a ver, de acuerdo al tipo de nutrientes que utilizan, cuáles son las propiedades bioquímicas que nos permiten identificar. Cómo crecen, en qué atmósfera, si necesitan oxígeno, dióxido de carbono, su respuesta a los agentes antimicrobianos para hacer un buen antibiograma. Es crucial la recolección y el transporte de la muestra. La muestra tiene que estar tomada en el momento adecuado, en el sitio adecuado y una cantidad adecuada. Todo esto ustedes lo van a ver en los primeros prácticos, todo lo que es recolección, transporte y conservación de muestras. Y para nosotros es muy importante que estudien muy bien este primer práctico, porque después permanentemente lo estamos reforzando a lo largo del cursado de la materia. Si no tenemos una buena muestra y una muestra bien conservada, es imposible hacer un diagnóstico microbiológico. También es muy importante el examen directo de las muestras. El examen directo
bacterias podemos tener en la coloración de gram directa. Muchas veces ante una muestra de urgencia el médico está esperando que le digamos qué vemos en ese gram directo, por ejemplo en un líquido cefalorraquídeo. Es muy importante el gram directo para ir orientando el tratamiento. Bueno, el cultivo, ustedes han visto ya algunos medios de cultivo, en la guía de trabajo práctico tienen un anexo de medios de cultivo. Les pido por favor que se fijen en ese anexo, que entiendan en qué están sembrando, que no lo hagan como algo mecánico, porque si ustedes desde los primeros prácticos entienden en qué están sembrando, por qué están sembrando esos medios, después es mucho más fácil en las marchas finales. Entonces los medios, ¿qué tipo de medios hay? Van a ver que hay diferenciales, selectivos, algunos que tienen sales biliares, porque permiten el crecimiento de bacterias que tienen tolerancia a las sales y otros que no. Bueno, todo eso también es muy importante a la hora de hacer un diagnóstico. La observación macroscópica de las colonias. Este año, para tener como herramienta en la guía de trabajo práctico, una tabla con las características de las colonias. Queremos que se fijen en la tabla qué dice de las características de las colonias, qué observan ustedes y anoten qué es lo que están observando, para que realmente puedan utilizar esa herramienta de la observación macroscópica de las colonias. Si tiene bordes lisos, como por ejemplo esta colonia, si tiene bordes irregulares, si es una colonia que no es betemolítica o es betemolítica, si fermenta un azúcar que es la lactosa y le da de color fucsia, todo eso lo van a ir viendo a lo largo de los prácticos. Bueno, también la identificación bacteriana, como les decía, si el cultivo está puro, si está acompañado de otras bacterias patógenas, si está acompañado de otras bacterias patógenas y de la microflora acompañante, todo eso tenemos que ir dilucidando a la hora de hacer un diagnóstico. También podríamos necesitar en algunos casos hacer la demostración de la producción de toxinas o alguna identificación serológica utilizando kits comerciales que muchas veces son colorimétricos, la sensibilidad a los antimicrobianos por técnicas de difusión o por equipos automatizados, son herramientas que ayudan al diagnóstico. Entonces, ¿a qué contribuye hacer un buen diagnóstico? Simplificar el tratamiento, les vuelvo a repetir, conocer la epidemiología. Es muy importante conocer la epidemiología del lugar en el que ustedes están trabajando, evitar la aparición de brotes y evitar la diseminación de cepas multiresistentes. Hoy en día el rol del microbiólogo ha tomado un papel protagónico en todo lo que es la diseminación de las cepas multiresistentes y la lucha contra la resistencia a los antimicrobianos. Entonces, ¿qué podemos concluir? Que hemos visto a lo largo de la clase que tenemos bacterias que pueden ser beneficiosas o patógenas, ¿sí? Pero que solo un pequeño número de especies bacterianas son capaces de causar enfermedad. ¿Y qué más hemos visto? Que las bacterias tienen una plasticidad genética enorme, que están sometidas a procesos sumamente dinámicos y que nosotros como microbiólogos, como clínicos, tenemos que estar atentos a los cambios que permanentemente se están sucediendo. Esto no es una ciencia estática, no es una ciencia matemática. Entonces, por eso los sistemas de vigilancia en los que participamos, las redes de vigilancia, la epidemiología, el estudio continuo de los mecanismos de resistencia nos permiten estar preparados para estar atentos a todos los cambios que se están produciendo permanentemente. Entonces, esa es nuestra misión, hacer un buen diagnóstico y estar atentos a todos esos cambios. Bueno, listo chicos. Una cosita les voy a decir. Bueno, primero les voy a pedir a los chicos que pasen, les pido que pasen a todos los docentes de la cátedra. La tenemos a la profe